Hablemos de la Constitución. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué la hace tan interesante? ¿Qué es la Constitución? El término Constitución tiene una larga historia que se remonta a la antigua Roma, con las constituciones imperiales, pasando por las constituciones pontificias. Sin embargo, lo que a nosotros interesa es la adopción del mismo a finales del siglo XVIII, como sinónimo de esa ley fundamental y suprema que representaba el abandono del antiguo régimen en favor al Estado liberal y democrático de derecho. Por ello, la Constitución, y por ende, el constitucionalismo moderno se yergue como el parteaguas entre ambas edades. Pero la Constitución, en su acepción moderna, no es simplemente esa ley suprema que corona toda una pirámide normativa. No, va a ser la que contenga todos esos valores sustentados por la revolución burguesa y que van a dar origen al Estado de Derecho. Nos referimos principalmente a la soberanía popular, como fundamento del nuevo Estado y el reconocimiento de la libertad natural, como derecho fundamental, la libertad de los modernos, como los principios de legalidad, división de poderes, igualdad, etc. ¿Qué es la Constitución? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un documento de norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece. También se encuentran las garantías, derechos y obligaciones de todo mexicano en territorio nacional. En ella se estipula la normatividad y organización, así como características políticas y legislativas de México. El constitucionalismo moderno tiene una fecha de nacimiento, 12 de junio de 1776, y un acta de nacimiento, la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, en los actuales Estados Unidos de América, en la cual se establecen los elementos que deberían de contener una constitución moderna: soberanía popular, principios universales, derechos del hombre a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a la felicidad, gobierno representativo, ley suprema, constitución, separación de poderes, gobierno limitado, independencia e imparcialidad del poder judicial. A los inicios de la creación de la Constitución que hoy nos rige, antes de la Guerra de Independencia Española, México se regía de las normas dictadas por la corona española, hasta 1808, donde por primera vez se hace pública una idea, la de soberanía popular, y se hace una Junta General en México. El 7 de mayo de 1810, las autoridades instituidas en Nueva España prestaron juramento de obediencia y fidelidad al nuevo gobierno español y se convocó a la elección de diputados. Las elecciones se llevaron a cabo a través de los ayuntamientos, según fue ordenado. En 1810, las Cortes de Cádiz se instalaron en forma solemne el 24 de septiembre de 1810, 9 días después del comienzo del movimiento armado de Miguel Hidalgo y Costilla, en la Nueva España. Para el 19 de marzo de 1812 se decretan por las Cortes Generales Españolas, reunidas en Cádiz, la Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la PEPA, leyes que se impondrían desde España. La Constitución de 1812 enlazaba con las leyes tradicionales de la monarquía española, pero, al mismo tiempo, incorporaba principios de liberalismo democrático, tales como la soberanía nacional y la separación de poderes. 2 años después de las leyes que regían al actual México, se publican Los Sentimientos de la Nación, el 14 de septiembre de 1813, escrita por José María Morelos. Esta establecía que la soberanía debería recaer en el pueblo, a el derecho de ser escuchado con un juicio y la abolición de la esclavitud. Más tarde, se promulga la Constitución Apatzingán el 22 de octubre de 1814, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Constitución para controlar los territorios independizados. 10 años después, se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, establecía una forma de gobierno republicana, representativa y popular,
Dividía el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Señalaba la religión católica como única y oficial. Dividió por primera vez el país en 19 estados y 5 territorios. Tras 11 años después de esta constitución, en 1835 se crean bases de reformas y leyes para descartar la constitución de 1824 y dar a promover y promulgar la siguiente constitución en 1836 por el presidente interino José Justo Corro. En 1836 se promulga la Constitución de 1836, también llamada Las Siete Leyes, Constitución de régimen centralista. Se promulgó por el restablecimiento de un sistema federal y la formación de un nuevo Congreso Constituyente. Para el año 1843, el 8 de mayo, se establecen las primeras bases orgánicas, escritas por el general Pedro Alcantarán Herrán. Esta establecía: la nación es independiente, libre y soberana. La nación mexicana adopta un gobierno interior, en la forma de república representativa y popular. Para 1847 se sustituye la Constitución de 1843 y se implanta la Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, con el fin de restaurar la Constitución Federal de 1824 y reformarla en algunas cuestiones. Tras 10 años de guerra, la pérdida de Texas y levantamientos armados, se consigue el triunfo de la Revolución de Ayutla, a lo que se convoca el Congreso Constituyente para elaborar la Constitución de 1857. Con la derrota de Santa Anna, se genera el periodo liberal y con eso la generación de reformas. Se promulga la Constitución del 5 de febrero de 1857, donde se decretan y se reconocieron algunos de los derechos fundamentales del hombre, como el hecho de prohibir la pena de mutilación o la esclavitud, o los cobros a la gente pobre a cambio de servicios religiosos. Constitución del 5 de febrero de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos. En ella se recogieron demandas a los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución, además de incluir los derechos del hombre. Se abordaron los derechos sociales, se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal. Se instauran la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. La Constitución de 1917 fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. En total, el texto constitucional cuenta con 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática, que abarca los primeros 39 artículos y establece derechos y obligaciones, y una parte orgánica contenida en los 98 artículos restantes y que define la organización de los poderes públicos. Yo creo que hoy en día se discute poco sí. Por ejemplo, los ciudadanos conocemos el significado de la Constitución, que rige el orden jurídico de un Estado, y por tanto, nuestra vida política o colectiva. Puesto que todo Estado se ha regido por una Constitución, conviene entonces preguntarse, inicialmente, sobre el distinto significado de Constitución en cada época, obviamente afectado por el pensamiento jurídico y político dominante en cada momento histórico. Yo considero que el constitucionalismo como sistema jurídico equivale a un conjunto de límites y vínculos no solo formales, sino también sustanciales, rígidamente impuestos a todas las fuentes normativas por normas supraordenadas, y, como teoría del derecho, a una concepción de validez de las leyes ligada ya no solo a la conformidad de sus formas de producción en las normas procedimentales sobre su formación, sino también a la coherencia de sus contenidos con los principios de justicia constitucionalmente establecidos. En la actual Constitución mexicana de 1917, de sus 136 artículos, solo se han permanecido intactos sin editar solo un total de 22 de ellos. El resultado de tantas guerras, presidencias, senadores han colocado que en la Constitución se haya editado un total de 695 veces. Se ha visto que en las actuales reformas operadas en sus articulados se ha hecho un difícil manejo de ella, ya que contiene muchas trabas, provocando que no haya un eficaz seguimiento para resolver las necesidades de la actual sociedad mexicana. No obstante, el resultado es un conjunto heterogéneo, con muchas contradicciones entre lo que se ofrece y lo que resulta previsto.
fundamentalmente porque el amplio apartado de derechos humanos carece, desde mi punto de vista, de garantías efectivas, institucionales y procesales de realización. Yo creo que cada día son más las voces del ámbito académico y político que empiezan a cuestionarse con justa razón sobre la pertinencia o no de tener una nueva constitución que permita su comprensión y que facilite su interpretación y aplicación. Con cierta frecuencia, se suele comparar la Constitución de los Estados Unidos con la nuestra desde el punto de vista de su longevidad, año 1787, y de su poca reformabilidad, 27 enmiendas. Sin embargo, no considero adecuada dicha comparación, por la sencilla razón de que esta es una constitución de principios y la mexicana es una constitución reglamentaria. Establece disposiciones muy a detalles que son propias de las leyes reglamentarias. De hecho, si queremos construir una cultura de constitucionalidad, es urgente contar con un texto supremo que nos ayude a ello. Los mexicanos estamos castigados a no poder conocer el contenido de nuestra constitución, porque justo cuando se adquiere una empresa, ya hay una nueva reforma que obliga a tener que sustituirla. Por eso, la mejor forma de tener una constitución actualizada es en formato electrónico, pero lamentablemente la mayoría de la población no puede acceder o, de poder, no les interesa leerla. Además de que conlleva otro problema, se ha convertido en un texto muy técnico que queda fuera de la fácil comprensión de las personas ajenas al mundo del abogado. Concluiría diciendo que el escenario deseable es tener una nueva constitución. Sin embargo, considero que lo más a que podríamos aspirar en nuestro contexto es a construir acuerdos para hacer posible la reforma integral que permita reordenar todo su contenido y le dé una adecuada sistematización a nuestro texto constitucional para facilitar su comprensión.